tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos. Cuídense, nosotros los vamos a cuidar. Las autoridades de Sinaloa solo resistieron 2 días. Este miércoles, el gobierno estatal finalmente reconoció que Culiacán está sumida en una ola de violencia derivado de una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. Justo hoy se cumplen 3 días consecutivos de enfrentamientos, en donde ya no solo Culiacán resultó afectado, sino también algunos municipios vecinos. Hoy ya hay más personas asesinadas, más narcobloqueos y el gobernador ya no se grabó corriendo al aire libre para tratar de presumir una falsa tranquilidad. Así transcurre este 11 de septiembre en Culiacán, donde las Fuerzas Armadas han recibido también fuertes refuerzos para tratar de contener los enfrentamientos entre la chapiza y la malliza. La capital de Sinaloa vivió su tercer día consecutivo de enfrentamientos armados y bloqueos en distintas áreas de la ciudad, que se extendieron a municipios aledaños como Elota y Cozalá. Con ello, el gobernador, el morenista Rubén Rocha Moya, finalmente reconoció que los hechos violentos que han azotado a la región son el resultado de confrontaciones entre 2 grupos criminales. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para controlar la situación, el saldo de hoy es trágico. De manera preliminar, se ha informado de al menos 1 muerto, 4 heridos y bloqueos en la maxipista Culiacán-Mazatlán. En un mensaje dirigido a la población de Sinaloa, el mandatario estatal reconoció que estos eventos violentos podrían continuar, aunque aseguró que los operativos de seguridad desplegados por los 3 niveles de gobierno están buscando contenerlos. A la par, las fuerzas federales han sido reforzadas con 4 aviones artillados tipo Texas, helicópteros y 100 elementos de las fuerzas especiales. Nos pararon aquí antes pasando Jacola, está una gente armada allá adelante, están pasando todas las camionetas, está murió todo aquí. Durante la madrugada de este 11 de septiembre fueron reportados tiroteos en la sindicatura de Quilá, en las comunidades de Jacola, Laguna de Canachí, Estación Novispo y Loma de Redo. Estos enfrentamientos provocaron bloqueos en la maxipista Culiacán-Mazatlán, lo cual paralizó el tránsito en la vialidad. Transportistas denunciaron que hombres armados despojaron a conductores de sus vehículos para utilizarlos como barricadas y que varios camiones fueron incendiados. En uno de los incidentes más graves, un autobús de transporte de personal quedó atrapado en el fuego cruzado entre los grupos criminales. Allí, 4 pasajeros resultaron heridos, 2 mujeres y 2 hombres. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para que reciban atención médica. Estos pasajeros se dirigían a trabajar a una empresa de cárnicos en la sindicatura de Costa Rica cuando quedaron atrapados en el enfrentamiento. Además de los bloqueos en la carretera y de los enfrentamientos en Quilá, fue reportada también la ejecución de un hombre en la colonia Mirador al norte de Culiacán. Sin embargo, al momento en que hago este video, la víctima no ha sido identificada. Bájate. ¡Vámonos! Evidencia para que vea que no era mentira. La cara de un balazo, Dios. ¡Háblale a la ambulancia! Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó que las fuerzas federales, estatales y municipales están coordinando las respuestas a los llamados de emergencia. El secretario destacó que los operativos de seguridad cuentan con el apoyo del Ejército Mexicano y sus aeronaves, lo que ha permitido realizar aseguramientos de vehículos blindados, armas y cartuchos durante los enfrentamientos. Por su parte, aunque reconoció finalmente la prevalencia de la ola de violencia y que esta podría extenderse por varios días, el gobernador insistió en que todo está bajo control gracias a los operativos implementados. Además, pidió a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares. Quiero manifestarle a la población que, siendo responsables, tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia. Focalizados, sí. Y como sabemos que son confrontaciones entre 2 grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos por parte de las fuerzas del orden. El impacto de la violencia no se ha limitado a las calles, sino que ha afectado gravemente la vida diaria en Culiacán, especialmente en el ámbito educativo. A raíz de los enfrentamientos y bloqueos, la Universidad Autónoma de Sinaloa está evaluando extender la modalidad de clases virtuales a todos sus planteles en el estado hasta que la situación de seguridad se estabilice. Robespierre Lizárraga, encargado de la rectoría, señaló que la institución educativa no está ajena a la incertidumbre y preocupación generada por la violencia y aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de los alumnos
alumnos y trabajadores. Precisó que el cambio temporal a clases virtuales busca prevenir que los estudiantes se vean expuestos a situaciones de riesgo al desplazarse a los planteles. Recordó que este modelo de enseñanza ya se implementó con éxito durante la pandemia del COVID-19 y que bajo las circunstancias actuales es la mejor opción para evitar pérdidas académicas y garantizar la tranquilidad de los alumnos y de los padres de familia. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado comunicó que las actividades escolares continúan de manera regular en los 18 municipios de la entidad, aunque informará de manera oportuna cualquier eventualidad. Recordarás, las autoridades estatales no han suspendido clases a pesar de la violencia, salvo el pasado 9 de septiembre, mientras que las municipales de Culiacán, Elota y Badiraguato han decidido sí suspenderlas, contraviniendo las indicaciones del gobierno estatal, pero buscando salvaguardar a los ciudadanos. Recuerda que los podcasts semanales del Caporal están de regreso a través de las membresías con información exclusiva, análisis e interacción con suscriptores. Te dejo más detalles de las membresías en la caja de comentarios. La situación de violencia que se vive hoy en Culiacán es una continuación de los graves enfrentamientos que ocurrieron el 9 y el 10 de septiembre, de los cuales te he platicado en videos anteriores. Sin embargo, ha sido apenas en las últimas horas que las autoridades han comenzado a dar el balance de lo ocurrido este martes, cuando al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas en diversos enfrentamientos. En esa jornada, Culiacán frenó casi en su totalidad con transportistas que detuvieron sus rutas por temor a la violencia, comercios cerrados y clases suspendidas en diversas instituciones educativas. Uno de los ataques más graves del 10 de septiembre ocurrió en el fraccionamiento privado Cumbres Real Pirineos, en el sector Santa Fe de Culiacán, donde 2 jóvenes fueron asesinados. Uno murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro falleció más tarde en el hospital. A su vez, los enfrentamientos en la carretera federal 15 y la quema de vehículos contribuyeron con el caos en la ciudad. Por su parte, desde la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la violencia registrada en Culiacán está directamente relacionada con el conflicto interno en el cártel de Sinaloa, originado con la captura de Ismael El Mayo Zambada. Todo esto último de Sinaloa, sí. El reporte es que se enfrentaron lamentablemente hirieron a 2 militares. Ante el caos provocado por los enfrentamientos del 9, 10 y 11 de septiembre, las autoridades han implementado operativos de seguridad más robustos. El gobierno federal, en coordinación con las fuerzas estatales y municipales, han desplegado personal adicional del Ejército y la Marina para tratar de frenar a los delincuentes. A su vez, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha instado a las autoridades a investigar a fondo los sucesos y llevar a los responsables ante la justicia para que la violencia no quede impune. El Consejo solicitó también medidas de seguridad más estrictas y la implementación de esfuerzos coordinados para restaurar el orden público. Mientras tanto, el gobernador ha sido blanco de críticas por parte de pobladores por subestimar la gravedad de la situación, como cuando publicó un video el 10 de septiembre en el que se le veía corriendo por el río Tamazula para tratar de transmitir calma pese a que Culiacán y sus alrededores estaban siendo azotados por la violencia. Quiero ser claro, mientras hago este video, las circunstancias en Culiacán están cambiando, ya sea por nuevas acciones emprendidas por la delincuencia organizada o por las mismas fuerzas armadas, o ya sea por un intento del gobierno estatal de querer minimizar las cosas. Es por ello que estaré actualizando constantemente la información con nuevos videos, así que la invitación es a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Por ahora, ante los bloqueos carreteros, ataques a civiles y asesinatos, la ciudad enfrenta un panorama de incertidumbre y con el despliegue de refuerzos federales y el cambio de clases virtuales en las universidades, las autoridades buscarán minimizar el impacto en la población. Sin embargo, por ahora, la paz en Culiacán parece lejana.